Hoy es miércoles 23 de abril, Día de la Lengua Cervantina de 2025, y nos reunimos nuevamente en nuestra tarea diaria de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación con el fin de continuar con el proceso de la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Esta es la emisión 745, en la cual continuaremos con una miniserie de la reconstrucción de las vivencias criminales del bandolero comunista Juan de la Cruz Varela, quien en un contubernio oscuro con Alfonso López Miquelsen llegó al Congreso de la República y no obstante ocupar un altísimo cargo de elección popular y de altísima responsabilidad frente a los destinos del país, siguió dirigiendo en la sombra a sus cuadrillas de bandidos comunistas. Y si se examina sin apasionamientos la historia de las FARC, podríamos decir sin lugar a equivocarnos que este delincuente hace parte de la tríada que hizo posible el crecimiento estratégico de las FARC. Y nos referimos a Tiro Fijo, a Jacobo Arenas y a Juan de la Cruz Varela. Ha pasado de agache hasta la Universidad Nacional y responsablemente le ha dado honores inmerecidos y han publicado en connivencia con el Partido Comunista documentos que lo resaltan como un gran líder agrario y le ocultan intencionalmente todo su trasiego criminal y toda su acción delictiva en nombre del Partido Comunista y de las FARC contra el campesinado colombiano en la región del Sumapaz, el oriente del Tolima y el occidente del Meta. Entremos en materia. Mi coronel, ¿cómo podríamos resumir la situación de oscura connivencia FARC, Partido Comunista, a inicios de 1969? ¿Y cuáles eran los enfoques de la agrupación política con su brazo armado dedicado a cometer acciones terroristas contra los colombianos? Bueno, en resumen, y por eso decíamos en el preámbulo que Juan de la Cruz Varela es tan importante como Tiro Fijo y Jacobo Arbenz en la construcción de las FARC, recordemos que fue el primero que organizó las republiquetas independientes en el Sumapaz, que el mono Jojoy nació en un campamento creado por Juan de la Cruz Varela y otros bandidos comunistas, en un sitio que inclusive lo llaman la olla de Varela en memoria de este delincuente, en límites de Cabrera, Cundinamarca, con Vive Meta, que participó en muchas acciones criminales, que en 1953 hizo un show de supuesta dejación de las armas, lo cual nunca fue cierto, que a lo largo de su carrera delictiva política siempre contó con la connivencia de dirigentes departamentales y nacionales, que en el 68 se unió, perdón, en el 58 se unió con Alfonso López Miquelsen en el MRL. Teniendo los antecedentes, en el año 66, las FARC se fundan como agrupación criminal que articula todas las guerrillas comunistas de Varela y otros delincuentes. Alfredo Molano, que fue un propagandista de las FARC, miembro de las FARC también, aunque nunca lo reconoció, y las FARC muy hábilmente lo han ocultado, pero era un miembro del Partido Comunista desde su juventud, relata en una entrevista que le hizo al Mono Jojoy cómo Jojoy era uno de los muchachos avispados, tenía 12, 13 años, y era un andariego por todo el páramo Sumapaz, se conocía en la zona de arriba abajo y de abajo arriba, y cuando Tiro Fijo entró por el Sumapaz y habló con Varela para seguir hacia la Macarena con el fin de fundar las FARC, de estructurar todas las guerrillas en una sola, el Mono Jojoy fue quien lo guió y Varela fue quien le dio todas las facilidades para seguir adelante. Entonces se crearon las FARC en el 66, ya segunda conferencia constitutiva, y para el año 69 estaban desarrollando una cantidad de actividades político-organizativas y terroristas desde las escuelas de formación criminal que ha creado Tiro Fijo, tanto en el occidente del Meta como en el sur de Cundinamarca
y la zona rural de Uribe Meta. Toda esa zona fue colonizada por el Partido Comunista y por liberales desplazados de la violencia, y allí los comunistas iniciaron una presión muy fuerte para sacar a todos los liberales a sangre y fuego, y así fue que se produjo la muerte del liberal Ubaldo Salazar en 1969, cuando ya el MRL estaba prácticamente desaparecido, las FARC estaban en primer escenario, el ELN igual, y Juan de la Cruz Varela jugaba a Dios y al diablo con el cuento de que él era Don Juan, el jefe de los movimientos agraristas en el Sumapaz, y no había ninguna autoridad que lo pusiera en cintura, y de cierta manera el gobierno de Carlos Lleras Restrepo fue cómplice con eso porque eh, se dedicó a otras acciones, pero no a enfrentar lo que se estaba gestando en esa olla podrida que se llamaba el feudo de Juan de la Cruz Varela en el Sumapaz. ¿Por qué generó tanto revuelo mediático la noticia de que el terrorista mexicano Renato Meléndez pudo haber estado en Colombia de manera clandestina en marzo de 1969? Este terrorista mexicano, Renato Meléndez, se volvió un dolor de cabeza para los gobiernos latinoamericanos, como ya vimos en su participación que tuvo en el asalto a un tren pagador del Magdalena Medio, en el cual le sirvió de micrófono a los bandidos del ELN y se reunió con ellos. Se determinó que había estado en Bogotá, en el Hotel Tecuendama, y que se había robado unos recursos de allí de ese hotel, y que estaba metido en procesos oscuros con criminales. Pues cualquier noticia que surgiera de este delincuente sería eh, primera plana en Colombia. Resulta que circuló el mismo día que Juan de la Cruz Varela ordenó asesinar a, al señor Ubaldo Salazar en el Sumapaz, circuló en los medios de comunicación internacionales que el delincuente mexicano Renato Meléndez estaría en Colombia, que había entrado ilícitamente por la frontera colombo-venezolana, que había pasado por Venezuela y le había entregado $100.000 que le había enviado la narcodictadura cubana al bandolero comunista venezolano Douglas Bravo, jefe de las guerrillas de ese país, que luego había entrado a Colombia con otros $100.000 que le enviaba la narcodictadura cubana al terrorista Fabio Vázquez Castaño. Y justificaban o demostraban la realidad de esa información los medios de comunicación, aduciendo que una conferencia revolucionaria latinoamericana que se ha realizado en República Dominicana al amaño del coronel Camaño, que era otro delincuente comunista, amigo de Fidel Castro, se habían acordado todos esos apoyos para las guerrillas latinoamericanas. Al otro día la narcodictadura cubana sacó una fake news diciendo que eso no era cierto, que el señor Menéndez estaba detenido en Cuba porque había violado las leyes mexicanas, cubanas, y que lo estaban investigando. Pero al día siguiente apareció otra noticia que lo han visto en Ciudad de México, Mondo y Lirondo. Entonces, toda esa desinformación lo único que llevaba a demostrar es la relación de la narcodictadura cubana con los grupos terroristas en Colombia, y de paso le servía a las FARC para seguir creciendo, porque como lo hemos venido analizando en este proceso, el ELN y el EPL fueron los mejores facilitadores del crecimiento de las FARC, ya que diversificaron los esfuerzos de las entidades de seguridad del Estado para que no se pudiera combatir frontalmente a las FARC, y el Partido Comunista, por medio de la propaganda y todas sus actividades de guerra política, desviaba la atención. Coronel, ¿cuál fue la razón de la inusitada reunión del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo con 23 generales y almirantes de las fuerzas militares?
Fue inusitada esa reunión porque primero el señor Gerald Restrepo despreciaba a las fuerzas militares. Ese sujeto era muy parecido a Donald Trump, se creía el epicentro del mundo. Y el entonces comandante del ejército, Guillermo Pinzón Caicedo, general, publicó en un editorial unos comentarios relacionados con unos decretos que había producido la presidencia de la República, en especial algunos que tenían que ver con la dotación y el presupuesto de las fuerzas militares. Entonces, en un arrebato de cascarrabias como este sujeto Lleras Restrepo, y que aún en ese momento, 1969, cuando ya estábamos en el tercer año de su gobierno, no descartaba la posibilidad de volverse a lanzar en el 70 con el fin de vulnerar el acuerdo del Frente Nacional y evitar a toda costa que el general Rojas Pinilla ganara las elecciones. Entonces, en un arrebato populista, destituyó fulminantemente al comandante del ejército. El general Valencia Tovar, que era el comandante de la Quinta Brigada, que también padecía de un deseo de figuración terrible, envió un telegrama al comandante de las fuerzas militares, pero intencionalmente lo filtró, como era su costumbre, a los medios de comunicación, en el cual decía que el presidente tenía la facultad de llamar a calificar servicio al comandante del ejército, pero el procedimiento como lo había hecho no era así. Entonces, los mandos militares de la época se reunieron con el presidente, el general Ayer Bechaus, que era muy politiquero, salió ante los medios de comunicación a decir que las fuerzas militares respaldaban totalmente al presidente, que había habido una reunión en que se han expresado acuerdos y desacuerdos, pero muy respetuosamente. Lo cierto es que Lleras Restrepo destituyó al general Pinzón Caicedo. Coronel, ¿cuál fue la categórica declaración ante los medios de comunicación del comandante entrante del Ejército Nacional, general Omar Gutiérrez Ospina? Pues resulta que Lleras Restrepo dio una declaración muy escueta en la cual se lavó las manos y dijo que eh, él consideraba la salida del general Pinzón no como una retaliación desde su posición de presidente, sino como un proceso lógico, que ha sido un funcionario muy eficiente, que lo admiraba, que un gran oficial, pero que simplemente ya ha hablado con los generales Mejía Valenzuela y con Ayer Bechaus, y Urrea Cubides y Barón Valencia y otros, y que han llegado a la conclusión de que era necesario hacer un cambio en las fuerzas militares. Y el general Pinzón, el general Ayerbe también, se le prestó para el show diciendo que él no había tenido ninguna vacilación en firmar el decreto porque la carrera militar era así. Entonces, nombraron de comandante del ejército al general Omar Gutiérrez Restrepo. No era un general muy conocido como los demás del momento, pero pues estaba en la línea de mando y asumió el cargo. Entonces, su primera declaración fue que se suspendían todos los acercamientos que estaba haciendo el gobierno Lleras con los bandidos, para que nos demos cuenta que eso no es de ahora, sino de toda la vida, esa doble moral, y que se intensificarían las operaciones del ejército contra los bandidos de las del ELN en Santander. Y curiosamente, el general Gutiérrez Ospina no mencionaba en su mm, comunicado a los medios de comunicación para nada lo que estaba ocurriendo en Sumapaz, ni en el Tolima, ni en el Huila con el Partido Comunista y las FARC, sino su énfasis era en el ELN, porque eran las instrucciones que daba el presidente. Pasados los años, mirando los archivos y los documentos, se da uno cuenta cómo ha sido el manejo intencional que los politiqueros le han dado a la realidad del conflicto armado y por eso se eterniza. Sí, coronel.
¿Cómo relataron los medios de comunicación los hechos relacionados con el asesinato a sangre fría del dirigente liberal del área del Sumapaz, Dinamarca, Ubaldo Salazar, ordenado por el cabecilla de las FARC, Juan de la Cruz Varela, en marzo de 1969? Eh, este sujeto, Juan de la Cruz Varela, realmente se convirtió en una pesadilla para la institucionalidad colombiana, porque con su cuento de que representaba a los campesinos y que López Miquelsen lo volvió famoso a nivel nacional, porque él era un delincuente famoso por la zona del Sumapaz, pero López Miquelsen se encargó de volverlo figura nacional. Y de figura nacional, después de su paso por la Cámara de Representantes, como miembro del MRL, se convirtió en una pesadilla nacional. Entonces, cada vez que Juan de la Cruz Varela publicaba algo, los medios de comunicación corrían a eh, darle realce, y era el mismo cuento de los comunistas de ahora, que los enemigos del pueblo eran los mal llamados paramilitares y a esos eran los que tenía que perseguir el Estado y no a las cuadrillas de bandidos comunistas, porque ellos lo que eran era campesinos que se han defendido y, como dice Timochenko, víctimas del conflicto. Resulta que el señor Ubaldo Salazar era un dirigente liberal del Sumapaz muy conocido y muy amigo de otro liberal que fue frontal en la lucha contra el comunismo de Juan de la Cruz Varela, Antonio Vargas. Este sujeto, Juan de la Cruz Varela, vino y le puso unas denuncias ante la justicia penal militar gravísimas eh, al señor Ubaldo Salazar, y por esa razón fue inicialmente detenido e investigado seriamente por varios miembros de la justicia penal militar, pero no hubo forma de demostrar que todas esas acusaciones que le hacía Varela eran ciertas. En cambio, de Varela sí había un montón de acusaciones ciertas, pero nadie las hacía efectivas, porque igual que lo que pasa ahora, con Chenco y todos estos bandidos, y con los miembros del Partido Comunista que nunca han respondido por haber instigado e instaurado la violencia comunista, pasaban de agache. Entonces, este señor salió de la cárcel y regresó a su zona de trabajo normal de política, ya en aras de las elecciones que vendrían para el 70, a trabajar en las actividades propias de su filiación. Y fue sorprendido en un primer atentado terrorista cerca al municipio de Venecia, que también se le conoce como Espina Pérez. Le dispararon varias veces a su vehículo y afortunadamente salió ileso, pero el hermano de él quedó herido, y en ese ataque fue identificado que uno de los bandidos, de los esbirros que andaba con Juan de la Cruz Varela, había participado. Y luego, en un segundo atentado, sí lo asesinaron, y por informaciones de los vecinos que vieron cómo sucedieron los hechos y que ya habían denunciado también a Varela ante la Procuraduría, señalaron exactamente quién era y lo capturaron, y el bandido confesó que él estaba cumpliéndole órdenes a don Juan. No pasó absolutamente nada, y don Juan se fue a la tumba años después de muerte natural. Hoy está acompañando a Tiro Fijo y a Chávez y a Piedad Córdoba en el invierno, y nunca respondió por todos estos crímenes. Pero fue un hecho real. Bandidos de la esbirros de Juan de la Cruz Varela asesinaron en el Sumapaz a finales de la década de los 60 al señor Ubaldo Salazar, contra quien Juan de la Cruz Varela había creado toda un preámbulo de señalamientos, eh, como si fuera un criminal, cuando en realidad el criminal era Varela y toda su pandilla. ¿Cómo explicó el diario El Tiempo el grave problema de crecimiento de las guerrillas comunistas en el departamento de Santander? Y podríamos decir que esa fue una de las razones del crecimiento de las FARC. Es que resulta que el ELN le hizo un gran favor a la FARC, igual que el EPL, que fue
algo similar a lo que después hizo la M-19 con todos ellos. La publicidad permanente hacía que los demás hechos pasaran a segundo plano. Aquí estamos viendo que es algo muy serio, muy grave, lo que el Partido Comunista, por medio de su dirigente Juan de la Cruz Varela, estaba construyendo un emporio de terror en Cabrera y alrededores del Sumapaz para sacar de allí a todo dirigente político contrario a ellos, asesinándolos sin compasión y expropiando a las personas que no eran de su filiación política, como ya lo han iniciado desde los años 50, y lo veíamos ayer en el caso del señor Varela cuando asesinó a sus propios hermanos porque no eran comunistas. Entonces, el periódico El Tiempo publicó, fue un comentario editorial en torno a la violencia, pero en relación con los hechos que estaban sucediendo en Santander. Relató nuevamente lo que ha ocurrido con el cura Camilo Torres en la región. También citó el hecho de la captura de Jaime Arenas y estaba en boga todo el tema de el consejo de guerra que se le estaba haciendo a este delincuente. Entonces, por eso tiene usted razón cuando dice que el ELN terminó haciéndole un favor a las FARC con su autopublicidad, porque el Partido Comunista pudo crecer más o menos a la sombra, y Tiro Fijo dejó de ser primera página para que Fabio Vázquez Castaño se convirtiera en esa primera página, mientras Varela, Tiro Fijo y Jacobo Arenas seguían avanzando en la construcción de las FARC. Mi coronel, ¿qué sucedía entre tanto en otras regiones del país con el incremento de la violencia comunista de las FARC, el ELN y el EPL contra el campesinado colombiano? Pues en Santander se estaban realizando muchas acciones cívico-militares tratando con escasos medios, ya sin el plan Lazo. Había un plan que llamaba Perla, que no tenía la misma contundencia, era muy focalizado, que se estaba ayudando a los campesinos tratando de alejarlos de las guerrillas. Pero el poder que tenía el sindicato de la UNSO, la Universidad Industrial de Santander, y otros terroristas, y un trabajo largo que estaba haciendo el Partido Comunista en cabeza de Ciro Trujillo, como ya lo hemos visto, y de Jaime Guaracas, pues no impedía que los jóvenes se metieran a las guerrillas. Pero de paso vemos que en Gaitania y Planadas, Tiro Fijo y las bandas criminales del Partido Comunista habían asesinado a 5 personas con la cuadrilla de Joselo, y que estaban sembrando el terror, desterrando gente y cometiendo una cantidad de delitos eh, contra la población civil. Esto nos indica que el Partido Comunista tenía una estrategia muy hábilmente dirigida de limpieza de contrarios políticos, y que lo que estaba haciendo Varela en el Sumapaz contra el señor Ubaldo Salazar apenas era un paso o una parte, ya que en Gaitania, Tiro Fijo y Joselo, Rigoberto Lozada Perdomo, compadre de Tiro Fijo, estaban dedicados a lo mismo, al mismo tiempo que en Bogotá se armaba otro problema, ¿no? Porque la defensa del terrorista Jaime Arenas había presentado un recurso de colisión de competencias frente al Consejo de Guerra que se le hacía al bandido, y la Procuraduría insistía en que no, en que hay que seguir, pero el comandante de la brigada, que era el juez de primera instancia con sus asesores jurídicos, consideraba que todo eso tenía que quedar muy bien definido hasta determinar la colisión de competencias para que después no decayera el proceso, como se ha vuelto costumbre. Y entre tanto, un sacerdote en Medellín estaba reclamando que le devolvieran el estado de laicidad, porque la Iglesia Católica no daba el enfoque que se le diera a la lucha de los pobres contra los ricos. Además, en uno de los tantos hechos de violencia en el municipio de Machetá, Cundinamarca, 4 personas se han matado, valga la similitud de su nombre, a machetazos, lo cual indica que la violencia seguía latente a finales de la década de los 60, como ha sido en los 40 y los 50, por razones políticas en Colombia.
¿Qué actividad criminal realizó el ELN en Bogotá el mismo día que las FARC cometieron el asesinato a sangre fría del dirigente liberal del área del Sumapaz, Ubaldo Salazar, que fue ordenado por el cabecilla de las FARC, Juan de la Cruz Varela, en marzo del 69? Aquí en Bogotá, en el sector de Palermo, de Usaquillo, vivían muchos militares. Y uno de ellos era un oficial de la Armada Nacional de grado teniente navío, que para el desempeño de sus funciones tenía asignado un vehículo oficial y lo parqueaba ahí frente al apartamento, a la casa donde vivía, el barrio La Soledad. Los bandidos del ELN ya lo tenían ubicado, ¿no? Esa misma noche le colocaron una poderosa carga explosiva al vehículo por debajo, lo destruyeron como se ve la foto que tenemos ahí en pantalla a la izquierda y causaron ingentes daños a los alrededores del sitio donde ocurrió la explosión. Afortunadamente no hubo víctimas, seres humanos, pero sí causaron muchos daños materiales, el terror y la zozobra en un sector que, repetimos, era habitado por muchas familias militares, inclusive la casa del general Rojas Pinilla quedaba ahí, la casa de Laureano Gómez también quedaba en el sector y también le han hecho un atentado terrorista años antes. La dirección, la casa de Jorge Eliezer Gaitán también quedaba en el mismo sector. O sea, era un sector que en la época llegó a ser como una zona muy importante de Bogotá. Y allí el ELN dinamitó ese vehículo y dejaron un mensaje que era con ocasión de los 3 años de la muerte del terrorista Camilo Torres en combate en Santander y que ellos hacían parte de una célula urbana que se llamaba el Movimiento 15 de Febrero, ya que ese delincuente fue eliminado un 15 de febrero de 1966. Llama la atención que en la supuesta Comisión de la Verdad, el señor de Rux tampoco menciona para nada este tema de cómo el ELN con sus acciones criminales opacaba las otras acciones criminales que estaban haciendo las FARC, verbo y gracias a las dos que acabamos de ver, la masacre de 5 campesinos en Gaitania, perpetrada por Tiro Fijo y Vocelo, y el asesinato de un dirigente liberal ordenado por Juan de la Cruz Varela en Sumapaz. ¿Cómo se evidencia el progresivo crecimiento de la violencia tripartidista en la década de 1960 y en el departamento del Valle, que fue etapa previa a la violencia narcoterrorista desatada por esa zona una década después, que con gran injerencia del Partido Comunista? Pues ya las fuerzas militares en cabeza de la Armada Nacional estaban viendo la gravedad de lo que ocurría en el Pacífico y estaban tratando de la misma manera que se hacía en Santander, por medio de acción cívico-militar o cívico-naval, de buscar el acercamiento de las comunidades con las fuerzas militares. Pero repetimos, esto no era política del señor Lleras Restrepo, que miraba con desdén a las fuerzas militares, sino que era una acción eh, motu propio, iniciativa de los miembros de las fuerzas militares. Y aquí vemos un titular de esos días que nos demuestran los alcances de ese problema. Y es que en Cali se había desatado una cantidad de invasiones de tierras en diferentes predios, que todavía Cali pues era una ciudad mediana, tenía predios grandes también en la zona urbana, y se estaba extendiendo de manera irregular, no progresiva, sino que quedaba un predio grande y más hacia el norte, por decir algo, se abría una vía y entonces allá se construía y quedaba ese predio grande en medio del norte y el centro de la ciudad, y lo mismo ocurrió hacia el sur y el oriente de Cali. De esa manera, pues ocurrieron las invasiones que hoy tenemos en varios sitios de la capital del Valle, como asentamientos subnormales. Quien encabezaba esas defensas de todos esos invasores era el obispo de Cali,
el arzobispo de Cali, Monseñor Alberto Uribe Urdaneta. Entonces, los dueños de los terrenos y las autoridades pues tomaron las acciones que correspondía, eh, pero inmediatamente el cura, obispo de Cali, armó el bombo, como sabían hacerlo, él era también otro curita de la liberación, y terminó de defensor de esas comunidades y en el famoso cuento de las reuniones de dialogar, y entonces el alcalde Marino Rengifo Salcedo se reunió con él y todas esas reuniones tenían como propósito limpiarle la cara a Cali ya que estaba comprometida con la inauguración de los Juegos Panamericanos 2 años después y lo que había que pensar era en que Cali fuera una ciudad amable. Y entonces de esa manera el comunismo estaba aprovechando para infiltrar familias y asentamientos subnormales y sacar ventajas políticas, que como lo vemos, 2 años después de los Juegos Panamericanos, fue capturado precisamente en esa zona el terrorista Jaime Guaracas, que seguía en la construcción del proceso revolucionario y que Tiro Fijo estuvo mucho tiempo en la cordillera central, dirigiendo desde ahí la proyección de las FARC hacia los departamentos de Quindío, Valle, Cauca, Risaralda, Huila y Tolima. Todo esto nos indica que el Partido Comunista ha trabajado de manera sincronizada, mientras del otro lado solamente ha habido salidas populistas y en falso. Coronel, con reverencia, admiración y absoluto respeto por todas las víctimas del terrorismo comunista contra los colombianos, escuchemos un minuto de silencio en homenaje a sus vidas, sus obras y sus trágicos finales a manos de desalmados criminales marxistas que se apoderaron del crimen político en el país al final de la violencia tripartidista en la década de 1960. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de los gobiernos del Frente Nacional, cuya idea laxa y débil de la paz era muy parecida a la del actual gobernante colombiano? Desafortunadamente no, mi coronel, porque aquí vemos el caso que el mismo día que Tiro Fijo asesinaba a 5 campesinos en el Tolima para imponer a la Araba la doctrina comunista, el mismo día que Juan de la Cruz Varela asesinaba a un dirigente liberal en Cundinamarca, el mismo día que se publicaba la noticia de que el terrorista mexicano Renato Meléndez estaba haciendo mandados a la narcodictadura cubana con los grupos criminales en Colombia y Venezuela, y que en Santander seguía creciendo el terrorismo comunista mientras las fuerzas militares de manera aislada del gobierno trataban de ganarse el aprecio de la comunidad.
mientras el presidente estaba pensando en destituir generales y demostrar una supuesta autoridad que nunca tuvo, pues no se iba a lograr absolutamente nada en favor de la paz, sino más bien en ahondar esa polarización política violenta que los comunistas venían incentivando. Y de paso, haciéndole el favor a las FARC de un escándalo mediático del ELN, mientras el Partido Comunista seguía a la sombra creciendo con su grupo armado. Hoy nos pasa lo mismo. Esta mañana los medios de comunicación estuvieron muy activos con las declaraciones o la carta que envió el señor Leiva Durán a, al presidente con copia a todos los medios, en la cual le recuerda, según Leiva Durán, su afición a la drogadicción, la irresponsabilidad que tuvo en París cuando se perdió 2 días y nadie daba razón dónde estaba el presidente y lo encontraron en un lupanar, un sitio que no corresponde a la altura de un presidente, en París, en lamentable estado de condiciones propias de la drogadicción. Entonces, con esas condiciones de esa época y las de ahora nos damos cuenta que el fenómeno es igual porque el Partido Comunista no ha renunciado a la toma del poder y los dirigentes políticos ayer y hoy siguen siendo inferiores al reto, pensando en sacar ventajas para su beneficio personal y máximo en el caso de Petro, que es un sujeto descompuesto y formado en medio de esa alienación comunista. Adelante, mi coronel, con su comentario de hoy. Sí, mi coronel. Hoy miércoles 23 de abril estamos presentando el episodio 745, que trata de que Juan de la Cruz Varela ordenó el asesinato del dirigente liberal Ubaldo Salazar en la región de Sumapaz en 1969. Objetivo Colombia. En el episodio de memoria histórica de ayer, martes 22 de abril de 2025, vimos que el bandolero comunista Juan de la Cruz Varela, representante a la Cámara por el MRL, ordenó asesinar a sus propios hermanos en el área rural de San Juan de Arama, en el Meta, por no apoyar grupos terroristas comunistas. Hoy presentamos otro espeluznante episodio cometido por este sujeto al servicio del comunismo, que junto a otros integrantes de la guerrilla o narcoguerrilla comunista colombiana están desestabilizando económicamente el país y literalmente ensangrentándolo con vidas humanas y destruyendo la fauna y la flora de nuestra geografía nacional. La guerrilla de Colombia es epónimo de terror, de muerte y destrucción, y no combatirla es connivir con ella. Y a quien le corresponde combatirla es al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como bien lo dispone la Constitución Política de Colombia en su artículo 189, numerales 3, 4 y 5. Y es a la sociedad civil a quien le corresponde, bien directamente, bien por sus representantes elegidos en el Congreso, quien debe exigir el cumplimiento de este postulado constitucional, porque es ella quien sufre el horror de esta guerra, después de que nuestra abnegada fuerza pública entrega las vidas de sus hombres para evitarla. Muchas veces sin el decidido apoyo del gobierno. De ahí que el trillado estribillo de que cuando muere o queda mutilado uno o muchos ciudadanos a consecuencia de una bomba explosiva o una mina antipersona, que los grupos terroristas estallan o instalan,
no se aviene con la lógica la expresión murieron los que nada tienen que ver en el conflicto, cuando resulta evidente que la sociedad civil es la que más tiene que ver con el conflicto, porque es la más martirizada. Pero resulta inaudito que cuando la masacre o el acto terrorista ocurre, claman por diálogos y procesos de paz, a sabiendas que ninguno ha dado resultado. Desde lo humano, este llamado a proseguir los diálogos que hacen las víctimas directas del conflicto es entendible por el desespero ante el desamparo del gobierno. Lo que no resulta lógico son las súplicas que hacen muchos alcaldes y gobernadores al gobierno nacional. Al gobierno nacional, sí. Las súplicas que hacen para reiniciar diálogos en sus jurisdicciones después de que cada atentado terrorista ocurre. Porque es lo que le conviene a la guerrilla, le hace al Partido Comunista. Más aún, que esta aporía provenga de los jerarcas de la iglesia resulta inmoral. Antier no más, decía su eminencia cardenal Luis José Rueda Aparicio, en una entrevista concedida a la cadena Caracol con motivo del deceso del pontífice Francisco. Daba a entender que el presidente Petro estaba obrando bien al dialogar con el ELN para buscar la paz. Y días antes veíamos en un episodio de Memoria Histórica presentado aquí por Fundel una conversación muy amigable entre su excelencia, obispo diocesano de Florencia Caquetá, José Luis Cerda, y el terrorista Jacobo Arenas, mientras el alto jerarca departía muy amigablemente con el terrorista Iván Márquez. En mi condición de laico, de ciudadano y de veterano de la fuerza pública, me parece delicado que esto suceda, a sabiendas de que el pueblo colombiano es profundamente católico y cree sumisamente en la guía de sus pastores espirituales. ¿Y qué decir de los actos no santos de sacerdotes inspirados en la teología de la liberación que, alineados con la ideología comunista, pretenden a través del terror buscar la igualdad de los hombres en nombre de Jesucristo? Ejemplos de estas reverencias abundan y los hemos presentado en pasados episodios. Nadie puede servir a dos señores. Mientras los dirigentes políticos y espirituales sigan con esas posiciones amañadas, inclinadas más a disimular y hasta a encubrir las acciones de los enemigos de Colombia, alcanzar la paz en nuestro país es una utopía. Desde Fundel estamos comprometidos con la verdad. Somos independientes y auténticos y libres de pensamiento. Y presentamos estos episodios sustentados en documentos históricos que notamos no los contiene el llamado Informe de la Verdad. Mi reflexión, gracias y feliz día. Muchas gracias, Nicolás. Exactamente como usted lo dice, tratamos de poner en claro lo que está oscuro y de traer a la mesa argumentos muy válidos y con pruebas de cómo fue que realmente se gestó esa violencia comunista, cómo ha sido el proceso frente a una irresponsabilidad total de la dirigencia política. Con esto cerramos el episodio de hoy. Les agradecemos a todos su asistencia, les deseamos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo.